Conocemos a Lorena Curbelo Robaina, ¿es la primera vez que participas con nosotros en los encuentros? Pues la primera vez, y tengo que dar gracias a una compañera de letras, a Miriam Luz Terrero, que en esos desayunos interminables de charlas y reflexiones me habló de la asociación. Es verdad. Y entonces me conectó con Pepa y bueno, todo ese entramado, todo ese tejido de hilo dorado que nos une, ha hecho que esté hoy aquí. Y muy agradecida. Pero una de las cosas que nos llamó mucho la atención en este encuentro es cómo varias mujeres de Lanzarote se han sumado a todo este movimiento. Ahora, vamos a ver. La magia de los cuentos siempre han sido mágicos, ¿eh? Eso, yo estoy de acuerdo contigo, es la magia de los cuentos, pero ¿cómo educamos en salud con ellos? Bien, pues ahí está el tic de la cuestión. Para ello, si no te importa, me voy a poner de pie. Sí. Y coge el micro, ponlo a funcionar. Sí. Muy bien. Bueno, hoy no vengo sola. No, ya veo. Porque realmente los protagonistas y las protagonistas, pues son todos ellos. Y aquí tenemos al diablo de Timanfaya, de mi tierra natal, que nos habla de resiliencia, que pone en valor la figura de la mujer, desempolvando historias de lo que somos las mujeres hoy en día. Y además es que viene el pulpo Suso, que es un pulpo canario, y que él viaja a lugares como Gambia, África, porque lleva solidaridad y porque además no tiene dientes y quiere saber cómo funcionan los dientes y por qué son tan importantes. Entonces llega el cocodrilo Mamadou, que le da una respuesta desde Gambia, desde allá, desde ese continente africano y hermanado, le dice que él tiene muchos dientes y como es vanidoso, quiere mostrarle cómo funcionan esos dientes. Y además llego con una de las vértebras del cuerpo humano, en concreto con una vértebra dorsal, esas 12 vértebras que tenemos desde que termina nuestro cuello, que nos dice qué importante es cuidarnos nosotros y nosotras para cuidar a los demás. Y es que además viene mi último personaje de los cuentos, que es la estrella perdida. Es una estrella que estaba en el universo y era el motivo de burla del resto de estrellas que cuchicheaban, decían palabras malsonantes, no entendían las emociones, pero es que resulta que ella encontró su talento. Es que no brillaba como las demás y sus brazos eran un poco rugosos y amorfos, porque encontró que su talento era en el mar, era la reina de las estrellas de mar. Y así comienza cada una de las historias, pero voy a empezar por la mía personal. ¿Quién es Lorena? Y esa historia comienza así. Había una vez una muchacha de pelo largo y de color negro. A mi madre le encantaba hacerme largas trenzas para ir al cole. Yo nací aquí en Lanzarote, en un pueblo donde hay mucha cochinilla y donde hay un molino. ¿Qué ese pueblo es? ¿De qué es? No. Guatiza. Guatiza. En el pueblo de Guatiza. Lo curioso de ese pueblo es que cada domingo por la tarde mi abuela me llevaba a visitar a una señora mayor. Esta señora mayor se llamaba Doña Pradito. Claro, yo era una niña de 7 años y yo no entendía por qué Doña Pradito llevaba como 15 años de su vida sentada en una cama. Era capaz de ver el mundo a través de los ojos de otras mujeres, porque solo la visitaban otras mujeres. Eso de los hombres era un poco extraño, salvo que fueran en pareja. Y Doña Pradito me enseñó muchas cosas, y yo le contaba otras tantas de lo que yo veía en el pueblo de Guatiza. Me angustiaba ver cómo Doña Pradito movía sus tobillos, pero no era capaz de caminar. Y yo me sentaba a sus pies y le daba masaje, porque con 7 años pensaba que si le daba masajes en los pies, ella volvería a caminar. Pero eso en ella no ocurrió. Lo que sí ocurrió es lo que viene después. Y es que ella decidió, sin saberlo, mi inquietud por la fisioterapia. Así que me diplomé en fisioterapia.
Y cuando ya tenía todos mis conocimientos para ayudar a caminar a otras personas, ya doña Pradito no estaba con nosotros. Pero estoy segura que en algún lugar ella, esa mujer que fue mi referente, estará súper contenta de que otras personas pues, a lo mejor puedan caminar. Y es que cuando empecé a trabajar en el hospital, pude ayudar a muchas personas y sobre todo acompañarlas en su proceso de recuperación. Y sin que ellos y ellas supieran, yo les iba dejando un poquito de lo que doña Pradito me había enseñado a mí. Me di cuenta también que cuando trataba con los niños en rehabilitación, a ellos les encantaban las historias. Y mientras les contaba historias, ellos se entretenían y hacían los ejercicios como los hacían pues el cocodrilo, el pulpo, la estrella. Era magnífico trabajar con la magia de los cuentos. Y esa magia de los cuentos se traslada a las ondas radiofónicas. Y empiezo a llevar a la radio historias, cuentos, con muchas connotaciones, entre ellas la más importante, la prevención, el cuidarnos, nuestra salud. Y ahí es como empiezan a surgir todos los personajes que hoy me acompañan, porque ha sido un verdadero recorrido en todo ello y del cual me siento súper afortunada de contribuir. Al final, ¿qué me ha concedido el poder contar historias que nacen de una manera espontánea? En los centros educativos, cuando veo que empezamos a trabajar aulas de salud con una presentación PowerPoint, las niñas y los niños están cansados de clases magistrales. Ellos quieren que hablemos el mismo lenguaje. Ellos quieren sentir, emocionarse con cada uno de los personajes. Y a lo mejor, si tenemos suerte, se sienten hasta identificadas e identificados con ellos. Por eso, con toda esta historia, esta narrativa que me parece tan mágica, transmitimos y contamos cosas de prevención, de bienestar, lenguajes adaptados. Ya se habla afortunadamente de la inclusión, pero por favor queda todavía mucho para llegar a esa inclusión necesaria en nuestra sociedad. Trabajamos la creatividad, la empatía, la asertividad, la solidaridad, tantos valores, la figura de la mujer, la identidad como tierra, como persona, tantos valores que parecen que se van quedando en el camino y hay que tenerlos muy presentes en el día a día. Pues todo un poco lo que les he dicho. Comprenden mejor las historias. Yo no vengo del mundo pues de la docencia, yo no soy docente, pero siempre me ha encantado ese mundo. Me parece que hacen pura magia con nuestros niños y niñas, ¿no? Adquirir hábitos saludables y de esa manera podemos además enseñarles cómo cuidarnos, pues fantástico. Acompañamiento emocional. Es como decía la compañera, las emociones fluyen, no podemos controlarlas, sí podemos acompañarlas y validarlas. Regulación, pues para no estar siempre en la ira, en el enfado, en la tristeza, podemos aprender a regularnos. Pero las emociones llegan, como nos llega la brisa, como nos llegan las olas del mar cuando estamos en la playa. Pensamiento crítico, una sociedad donde esos niños y niñas tengan su propio pensamiento y puedan ser capaces de cuestionar algo. No importa de dónde venga esa corriente, yo también tengo voz. Y eso ha ocurrido, por lo que he podido ver aquí y por lo poco que yo sé o mucho, que ha ocurrido sobre todo por género, en la mujer. Hemos estado silenciadas durante muchísimo tiempo y es bueno que se tenga ese pensamiento crítico, que no todo se crea porque lo dice el influencer, no todo se crea porque lo dice mi maestra o maestro del cole o porque lo diga mi fisio. Mi fisio me dijo que esto hay que hacerlo así. Que tengan ese pensamiento crítico de cuestionar las cosas y aprenderlas. Disminuye los miedos. Antes hablaba la compañera Maruja sobre la ignorancia y lo repetía muchas veces, quizás por ignorancia. Cuando no conocemos algo, esa ignorancia también nos lleva a atrevernos o a entrar en los miedos. Lo desconocido nos lleva a los miedos. Trabajar valores, no solo sobre salud, sobre mí, sobre mis cuidados. Y además,
como les decía, los autocuidados. Dentro de todo lo que hago, de ese proyecto Educar para la Salud a través de los cuentos, proyectos en centros educativos, me encantan. Y el feedback que encuentro en esos niños y niñas es que están deseosos de aprender. Yo creo que costará generaciones, tendrán que pasar generaciones, pero creo que estos nuevos chicos y chicas, el ofrecerles otras cosas que vayan más allá de las redes sociales, lo que digan gente que a lo mejor no está tan bien informada, puede ser muy gratificante a la larga incluso para nosotras en un futuro, cuando seamos mayores y adultas. Además de cada uno de esos proyectos, también hay otros en asociaciones y hay un valor que sí que me he dado cuenta que se está perdiendo. Estamos tendiendo a un mundo muy individual. No estamos mirando hacia los lados, la solidaridad. Y la solidaridad no es viajar a algún país vulnerable, África, algún país de Sudamérica. La solidaridad está aquí, conmigo y con las personas que tengo al lado. Y además tengo que contarles y compartir con ustedes, porque ya forman parte de este proyecto, que el pasado octubre el proyecto recibe un premio de excelencia a la salud por mejor proyecto de Educar para la Salud y por creatividad. Fueron 2 menciones. Y me siento... Considero que toda una sorpresa porque además mi experiencia en ir a Madrid, tomar ese premio a nivel internacional supuso qué pequeñitas nos sentimos, ¿no? Encima de Canarias, la única canaria, y encima sanitaria, que es otro de los sesgos, y que escribe, que parece que solo letras puede escribir, y encima mujer, porque claro, el médico, aquel que trajo la robótica Da Vinci es hombre, y es que además en mi consulta es un hombre. Entonces era como, wow, pero esta voz mía que representa la voz a las voces de muchas mujeres, está ahí arriba también, con aquel hombre, una eminencia, y con el otro, y que en el otro que tiene su consulta y más hace maravilla. Pues con los cuentos, pues también podemos estar y trabajar algo tan importante, ¿verdad? Y bueno, ahora son un poquito, pues nada, esto es un centro educativo y yo creo que todas las marionetas, me encantan las manualidades, las hago a mi manera, todo lo que sale del corazón yo siempre creo en que lo recibimos con mucho amor y eso pues proyectando uno de los cuentos que va sobre la higiene bucodental, proyectos con asociaciones. Quise poner esta porque mi primer cuento, que fue La pequeña sirena de medianoche, fue un cuento que colaboré con una asociación LGTBIQ+, de aquí, y todo fue porque llegó una familia a mi centro de salud y la enfermera de pediatría me dijo: uy, Lorena, ¿por qué no escribes algo sobre las personitas de identidades trans? Porque tenemos un caso y el cuento, como tú tienes varios, uno de esos te puede ayudar. Y ha sido maravilloso porque en cada cuento, por insignificante que parezca, hay un proceso de documentación. Y lo primero que recibí con este cuento fue un protocolo, el protocolo de actuación para las personas y entidades trans del Servicio Canario de Salud, hecho en el 2019. Y ese protocolo se hace porque el 72,9% de las personas de identidades trans se sienten vejadas cuando van al servicio sanitario. Como comprenderán, cuando yo leo eso, lo primero que hice es llorar y decir: qué mal lo estamos haciendo muy mal. Y aquí hay que trabajar también. Yo creo que hay muchos puntos que tenemos que tejer de alguna manera y que todas las personas, como siempre les digo a los niños y niñas, tienen un lugar en ese mundo y si no lo conocemos, ya la vida nos irá susurrando. Lo que más me gusta son los tacones rojos, ¿no? Sí. Todo el mundo vio el cuento y el banco. Yo vi los tacones. En el banco y proyectos solidarios, como les decía, pues hay un hermanamiento muy importante con un cole de Gambia, en Lamin, y fíjense en un detalle: estos niños y niñas no tienen bibliotecas, estos niños y niñas tienen colegio. De ese pueblo hay 30.000 niños y niñas
y menos de un cuarto de esos niños y niñas pueden ir al cole. Para ello se necesitan padrinos y madrinas. Y además, fíjense que un cuento, Dios mío, tienen un cuento. Si cuando le dices que te dibujen algo, se van al suelo, a la tierra y te lo van a dibujar, y luego viene el aire africano y lo borra, ¿no? Y además un cuento sin pintar, porque les llevamos herramientas para que ellos pongan los colores a su vida, ¿no? Y bueno, ese es el premio Excelencia a la Salud. Y antes alguien de las compañeras comentaba que bueno, cuando las administraciones públicas apoyan este tipo de proyectos, y me uno a sus palabras porque en este caso es la persona, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marcia Acuña, quien ha acogido este proyecto y está dentro de la línea de promoción de la salud. O sea, al final son personas que vibran y dan luz como lo podemos dar nosotras en cada uno de nuestros ámbitos, y que pasito a pasito podemos, la verdad, que unirnos. Y antes de terminar esa unión, me gustaría hacer un pequeño ejercicio para concluir la ponencia. Sí. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, vamos pasado, como llegue la guagua, Bueno, a mi querida Chicha Reina le voy a pedir que de todos los personajes que elija uno. ¡Ay, el diablo! El diablo. Además fue el primer muñeco que hice. Vale, y ahora nos sentamos, Chicha, nos sentamos, porque entre todas y todos vamos a ver si podemos. Bien, vas a coger el hilo y no lo vas a soltar, ¿vale? Y lo vamos a pasar. Entonces, la historia comienza aquí, en este encuentro de mujeres de la cultura canaria. Chicha Reina, había una vez un diablo precioso, precioso, rojo, 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 que vivía en las montañas de Lanzarote. Era un diablo especial. Tenemos ya la introducción. Ya nos dijo dónde vivía. Ya nos dijo dónde vivía. Y entonces ahora vamos a decir, ¿y qué le gustaba hacer a ese diablo rojo, rojo, rojo? Bueno, lo que le gustaba era el calor, el fuego y ese diablo. Perfecto, pero es que además ese diablo rojo, rojo tenía un problema de salud Ahí va, en los dientes. en los dientes. Claro, porque no podía morder, porque además no le gustaba morder, pero le dolía mucho por las noches. Le dolía por las noches los dientes porque no podía morder. Y ahora seguimos. Por ahí. ¿Sí? Y además, rojo, precioso, le gustaba el calor, le dolían los dientes. ¿Y qué otras cosas era capaz de hacer? Menos mal que sabía chupar. Y entonces chupaba. Y claro, podía chupar cosas que fueran buenas para él mismo y cosas malas. Y ahora continuamos con el hilo. ¿Y qué cosas malas chupaba el diablo rojo de Timanfaya? Le gustaba el calor y tenía un problema con los dientes. El diablo este que conocí yo allí en Anaga es un diablo al que le gusta ir los sábados por la noche a una aquelarre. A una aquelarre, Dios mío. A una aquelarre de brujas. De brujas. Se lo pasa estupendamente con todas esas mujeres locas. Y pasamos el hilo dorado detrás. Vale, ¿y qué historias se contaban en ese aquelarre de brujas locas? No sé, se contaban historias de cómo eran los diablos del pasado, las historias de los ellos y sus orígenes. Wow, hablaban de los orígenes. El problema ahora es. ¿Y qué orígenes tenían esos diablos? Pues tenían orígenes de realizar rituales y muchos continuaban con ellos. Bien, y ahora terminamos con Miriam. ¿Y qué solución le damos a ese diablo rojo que le dolían los dientes? ¿Cuál sería la solución para ayudarle? Tener una mejor higiene. Perfecto, pues esa solución podría ser una mejor higiene, cepillado de dientes diario,
después de las comidas y que no se olviden de cepillar la lengua. Y ahora, donde está Miriam, pasen rápido el hilo hasta que llega Ana y ahí lo vamos a cortar. Pasa rápido para que todas lo cojan. Porque, sí, pasa, Fuensanta, pásalo tú. Porque este va a ser el hilo de este encuentro, ese hilo dorado, que de alguna manera nos está uniendo a todas en el día de hoy, porque todas tenemos siempre algo que contar y aportar. Y colorín colorado. Se ha acabado, gracias. Gracias, Lorena.